Sabemos que, dados un espacio vectorial de dimensión finita y una base para ese espacio, cualquier vector del espacio puede ser expresado mediante una combinación lineal única de los vectores de esa base. Esto es de gran utilidad para hacer cálculos con vectores. Sin embargo, consideremos la siguiente pregunta. Dado un vector no nulo cualquiera y una base arbitraria, ¿cómo encontramos los coeficientes necesarios para expresar a nuestro vector como combinación lineal de dicha base? Veamos cómo podríamos representar este problema en el caso del espacio vectorial real R2. Tenemos a nuestro vector no nulo cualquiera y a nuestra base arbitraria, formada por los vectores B1 y B2. Observemos que estos vectores efectivamente forman una base de R2, pues son linealmente independientes y generan a todo el espacio R2, como mostraremos a continuación. Precisamente, como la base genera a todo el espacio y es linealmente independiente, sabemos que existe una combinación lineal única de sus elementos que da como resultado a nuestro vector. Sin embargo, no sabemos cómo encontrar a los coeficientes de dicha combinación lineal. Más adelante, empezaremos por resolver el problema en este caso para después generalizar la solución obtenida. Regresando al planteamiento general, este problema puede llegar a ser muy complicado, ya que nuestros vectores podrían ser funciones, n-tuplas, matrices, etc., y tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones mediante el método computacional de nuestra preferencia, el cual aumentaría en complejidad a medida que aumente la dimensión del espacio. Sin embargo, se puede resolver de forma sencilla introduciendo las nociones de producto escalar y base ortogonal. Un producto escalar en un espacio vectorial es una operación que toma un par ordenado de vectores del espacio y devuelve un escalar del campo, tal que cumple las siguientes propiedades. No es difícil demostrar que podemos resumir las primeras dos propiedades de la siguiente manera. Para referirnos a esta propiedad más sintetizada, decimos que el producto escalar es una operación lineal en la entrada izquierda. A la siguiente propiedad se le conoce como simetría conjugada, y para referirnos a la última propiedad, decimos que el producto escalar es positivo definido. Juntando las propiedades de linealidad en la entrada izquierda y simetría conjugada, se puede demostrar que el producto escalar es una operación antilineal en la entrada derecha. Además, dado que esta operación es positivo definida, se puede demostrar que el producto escalar de un vector consigo mismo es igual a 0 si y solo si dicho vector es igual al vector nulo del espacio. Este importante hecho será usado más adelante, por lo que hemos dejado su demostración como ejercicio al final del video. En resumen, podemos decir que el producto escalar es una operación de dos entradas que es positivo definida, tiene una entrada lineal y una entrada antilineal. Para ver la importancia de esta nueva operación en la solución del problema presentado al inicio del video, debemos introducir la definición de ortogonalidad. Decimos que dos vectores son ortogonales si su producto escalar es 0. Notemos que, como el complejo conjugado de 0 es él mismo, por la propiedad de simetría conjugada se sigue que la ortogonalidad es una relación simétrica, es decir, que U es ortogonal a B
si y solo si V es ortogonal a U. Asimismo, decimos que un conjunto de vectores es ortogonal si cualesquiera dos vectores distintos del conjunto son ortogonales. Por último, si una base cumple con ser un conjunto ortogonal, decimos que es una base ortogonal. Dado que se puede demostrar que un conjunto ortogonal finito es linealmente independiente si y solo si no contiene el vector nulo, entonces, por el ejercicio 1.2 mencionado anteriormente, tenemos que un conjunto gamma es una base ortogonal de V si se cumplen las condiciones siguientes. A continuación, veremos la importancia que tienen la operación de producto escalar y la noción de base ortogonal para la resolución del problema planteado al inicio del video mediante un ejemplo en el espacio vectorial real R2. Consideremos la siguiente regla de correspondencia. Veamos que la operación que define efectivamente cumple las propiedades de producto escalar, demostrándolas una por una. Este tipo particular de producto escalar es conocido comúnmente como producto punto, y cabe resaltar que puede generalizarse fácilmente al espacio Rn, e inclusive al espacio vectorial complejo Cn. La demostración de que la operación en pantalla es un producto escalar queda como ejercicio para quien quiera hacerlo. Volvamos a representar nuestro problema en el caso del espacio R2, pero esta vez utilizando una base particular, que llamaremos gamma. Recordemos que nuestro objetivo es expresar a nuestro vector v como combinación lineal de los elementos de gamma, para lo cual debemos encontrar a los coeficientes c y i. Observemos que los vectores g1 y g2 son ortogonales entre sí, pues su producto punto es igual a 0, por lo que gamma es un conjunto ortogonal. Además, G1 y G2 son linealmente independientes entre sí, y más aún, generan a todo el espacio R2, como veremos a continuación. De lo anterior, concluimos que gamma es una base ortogonal de R2. Calculemos el producto escalar de nuestro vector v con el vector g1, es decir, su producto punto.
Observemos que hemos obtenido un número negativo. Ahora vamos a volver a calcular el mismo producto escalar, pero de una forma diferente. Primero, reemplazamos al vector b usando la ecuación que buscamos resolver. Luego, aplicamos la propiedad de linealidad en la primera entrada del producto escalar. Después, usamos el hecho de que gamma es una base ortogonal, por lo que el producto escalar entre G1 y G2 es 0, eliminando así el segundo término. Y finalmente, calculamos el producto escalar de G1 consigo mismo. Notemos que hemos obtenido la siguiente ecuación, que podemos despejar para obtener el valor del coeficiente C1. Recordamos que esta solución para C1 es igual al producto escalar de B con G1 dividido entre el producto escalar de G1 consigo mismo. Ahora usaremos el mismo procedimiento para encontrar la solución del coeficiente C2 directamente. Empezamos considerando el producto escalar de B con G2. Sustituimos B usando la ecuación que buscamos resolver. Aplicamos la propiedad de linealidad en la primera entrada. Usamos el hecho de que gamma es una base ortogonal para eliminar el coeficiente que no nos interesa. Despejamos. Calculamos los productos escalares restantes. Y finalmente, dividimos. Verifiquemos que los coeficientes que hemos obtenido sean correctos. Efectivamente, vemos que lo son. Observemos que el procedimiento que acabamos de utilizar para resolver el problema de encontrar coeficientes en R2 solo depende de tener un producto escalar, en este caso el producto punto, y una base ortogonal para el espacio. Para ver esto, sugerimos considerar otra base ortogonal de R2 y resolver el problema de encontrar coeficientes utilizando dicha base siguiendo el mismo procedimiento. Veamos qué sucede si, regresando a nuestro problema original, suponemos que V es un espacio vectorial con producto escalar y que gamma es una base ortogonal de V. Nuevamente, por ser gamma una base, sabemos que existen coeficientes tales que la siguiente ecuación se cumple. Pero ¿cómo encontramos a estos coeficientes? Observemos lo siguiente. Si tomamos al iésimo elemento de la base ortogonal, aplicamos el producto escalar con este elemento a ambos lados de la ecuación que buscamos resolver. Reescribimos nuestra expresión. Usamos la propiedad de linealidad en la primera entrada del producto escalar. Y finalmente, utilizamos el hecho de que nuestra base es ortogonal para eliminar los términos de la suma distintos del iésimo y despejar. Podemos encontrar una expresión sumamente sencilla para el iésimo coeficiente. Simplemente se obtiene a través de dos productos escalares y una división. Como esto es válido para toda i, tenemos el siguiente resultado para cualquier vector arbitrario de nuestro espacio vectorial con producto escalar. Este resultado nos dice que cualquier vector del espacio se puede descomponer como una suma de componentes ortogonales entre sí, pues cada término de la suma es un reescalamiento de un elemento de la base ortogonal. Hemos visto que, en espacios vectoriales de dimensión finita con producto escalar, las bases ortogonales nos ayudan a resolver nuestro problema de encontrar coeficientes de manera sencilla. Sin embargo, aún no hemos justificado que siquiera existan. Resulta que la existencia de bases ortogonales en espacios vectoriales de dimensión finita con producto escalar está asegurada. Pero esto lo veremos en un video posterior cuando hablemos del teorema de Gram-Schmidt. Por lo pronto, observemos que el resultado general que hemos obtenido gracias al producto escalar y a las bases ortogonales nos permite dar una interpretación geométrica del producto escalar de la siguiente manera. Si tenemos dos vectores u y v
en cualquier espacio de dimensión finita con producto escalar, y v es distinto del vector nulo, entonces podemos suponer a priori que v es un elemento de una base ortogonal de ese espacio. En este caso, por lo visto anteriormente, sabemos que la componente de U que vive en el subespacio generado por V está dada por la siguiente expresión. Por lo tanto, en general, el producto escalar de un vector U con un vector no nulo V es un número proporcional al escalar por el cual debemos reescalar a V para obtener a la componente de U que vive en el subespacio generado por V, conocida como la proyección vectorial de U sobre V. Una forma útil de visualizar esta proyección vectorial es imaginando que colocamos una fuente de luz fuera del subespacio generado por V, del mismo lado donde se encuentra U, y la alejamos hasta el infinito. En este caso, cuando los rayos de luz lleguen al subespacio generado por V, la sombra producida por U en este subespacio será precisamente la proyección vectorial de U sobre V. En esta serie de videos, frecuentemente utilizaremos esta forma de visualizar las proyecciones vectoriales. Para simplificarla, muchas veces solo trazaremos un rayo que toque la punta del vector proyectado, como se muestra en pantalla. En particular, U es ortogonal a V si y solo si la proyección vectorial de U sobre V es igual al vector nulo. Recordando que la relación de ortogonalidad es simétrica, esto también es equivalente a que la proyección vectorial de V sobre U sea igual al vector nulo. En otras palabras, dos vectores son ortogonales si y solo si la proyección vectorial de cualquiera de ellos sobre el otro es nula. A continuación, dejaremos algunos ejercicios y preguntas para reforzar lo aprendido. La mayoría de los ejercicios serán retomados más adelante en la serie, por lo que es importante hacerlos.